Un saludo a quien les habla Yelix Arroyo, estudiante de Psicología en la Universidad Yacambú. En el día de hoy les estaré presentando mi investigación titulada Duelo migratorio desde la voz adolescente. Una mirada psicosocial. Sí, así es. A través de una mirada psicosocial comenzaré con la aproximación a la realidad del estudio. Pues la emigración adolescente constituye un fenómeno social profundamente complejo, marcado por la vivencia de múltiples pérdidas y la necesidad de adaptación a contextos socioculturales desconocidos. Como señala Marcus, la globalización, los conflictos armados, las crisis económicas y el cambio climático han intensificado y diversificado los flujos migratorios, afectando así a más de 36 millones de niños, niñas y adolescentes, los cuales viven fuera de su país de origen, según la UNICEF. Por otro lado, en las últimas décadas, la psicología ha reivindicado la importancia de analizar el duelo en lo contexto migratorio como un proceso multidimensional que involucra lo que son las emociones, creencias, valores y relaciones interpersonales. Las mismas se manifiestan a través de síntomas como la ansiedad, la depresión, insomnio y crisis de identidad, especialmente en adolescentes, quienes atraviesan una etapa de transición y búsqueda de sentido. La ciudad de Londres, como espacio receptor de migrantes sudamericanos, como en su momento lo indicó en su estudio Hilsenan, representa un escenario donde los adolescentes se enfrentan a barreras idiomáticas, discriminación y la necesidad de reconstruir sus redes de apoyo. En la recaudación de información de primera mano de esta realidad, se realizaron entrevistas a dos informantes preliminares con características específicas para conocer sus experiencias migratorias, donde ambos evidenciando crisis identitaria y dificultades de integración como inmigrantes. Interrogantes y propósitos de la investigación. En el marco de esta investigación se plantean interrogantes fundamentales que orientan el proceso de indagación y esclarecen la complejidad del fenómeno. Y lo hacemos desde una perspectiva contextualizada. Preguntas que hicimos la primera, ¿qué significados otorgan los adolescentes sudamericanos en Londres al duelo migratorio a partir de sus experiencias de vida? ¿Cómo afrontan el duelo migratorio en un entorno psicosocial diverso? ¿De qué forma configuran y expresan el duelo migratorio en sus experiencias cotidianas, a partir de la interacción con su entorno social y cultural? Ahora, todo esto con el propósito de develar los significados que los adolescentes le otorgan al duelo migratorio con sus experiencias de vida. Y también comprender cómo los adolescentes afrontan el duelo migratorio en un contexto psicosocial diverso. Por otro lado, interpretar cómo los adolescentes configuran y expresan el duelo migratorio en su día a día desde la interacción con su entorno. Ahora, la relevancia radica en su enfoque cualitativo, que prioriza la experiencia subjetiva y la centralidad de los relatos adolescentes, así alineándose con los objetivos de la línea de salud integral del programa de psicología de la salud, priorizando el bienestar psicosocial. En el ámbito social y cultural permite entender cómo la migración afecta la construcción identitaria y la integración. Desde lo psicológico, profundiza en los factores de riesgo y protección, y en lo científico enriquece la literatura sobre el duelo, la migración y salud mental. Antecedentes y estudios previos. La literatura científica ofrece antecedentes relevantes, como el de Hilsenan en el 2024, en un estudio sobre migración y formación de la identidad adolescente. Exploración de la experiencia de estudiantes en una escuela de Londres,
con el objetivo de comprender cómo los adolescentes sudamericanos experimentan el proceso migratorio y la reconstrucción de su identidad y el duelo del mismo. Entre sus resultados se señalan sentimientos de tristeza, nostalgia, discriminación y dificultades de integración social y cultural. Por su parte, Palacín Bartolí y su grupo publicaron la investigación titulada Piedras en la mochila, duelo y estrés en jóvenes migrantes sin acompañamiento. Esto con el objetivo de identificar factores de vulnerabilidad y recursos de afrontamientos, resultados de la ausencia de referentes familiares y la presión adaptativa de los adolescentes migrantes. Así que ambos antecedentes coinciden y subrayan la importancia de abordar el duelo migratorio desde una perspectiva integral, que contemple tanto los factores de riesgo como los recursos de resiliencia presentes en los jóvenes. Bases teóricas y conceptuales. Desde el punto de vista teórico, el duelo, variable central de este estudio, es un proceso psicológico y emocional ante la pérdida significativa, la cual es la que se manifiesta en síntomas físicos como el insomnio y la fatiga. Y a nivel psicológico se manifiesta a través de la ansiedad, tristeza, crisis de identidad y sociales, con el aislamiento y la dificultad de integración. Ahora, la migración se refiere al desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual a otro, ya sea dentro de un mismo país o hacia otro país. Esta puede ser motivada por factores económicos, sociales o políticos. Combinando estos términos, el duelo migratorio lo podemos conceptualizar como un proceso psicológico y emocional que emerge ante la pérdida de referentes culturales, familiares y sociales. Y esto se entrelaza con la adolescencia, que es la etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, en plena búsqueda de autonomía e identidad, y de reconstruir su sentido de pertenencia y afrontar crisis identitarias. Ahora bien, basándose en esta sustentación está la teoría psicosocial de Erickson, el cual explica cómo la adolescencia es una etapa crítica para la consolidación de la identidad. Y en el contexto migratorio, este proceso se complejiza por la tensión entre la cultura de origen y la de acogida. Por otro lado, encontramos el modelo de aculturación de Berry. Berry aporta dos dimensiones, de mantener o abandonar la cultura, y también aporta 4 estrategias. La primera, integración, la cual se mantiene ambas culturas. Asimilación, se abandona la cultura propia y se adopta la anfitriona. La tercera, separación, se mantiene la cultura propia y se rechaza la anfitriona. Y por último, marginación, se rechazan ambas culturas. Estos aportes teóricos se complementan con la noción de resiliencia, entendida como la capacidad de los adolescentes para superar la adversidad y reconstruir su proyecto de vida en contextos de alta incertidumbre y cambios. Naturaleza de la investigación. Desde el plano ontológico se reconoce que la realidad es construida por los informantes en interacción con su entorno. Epistemológicamente, el conocimiento es contextual y se genera en la relación investigador-participante. A nivel metodológicamente, se utiliza un enfoque cualitativo de paradigma interpretativo y el diseño fenomenológico hermenéutico es orientado a comprender y captar la esencia de las experiencias migratorias adolescentes.
impulsado por tres informantes claves, quienes cumplen con las características de ser adolescentes sudamericanos con menos de 5 años de residencia en Londres. Son seleccionados intencionalmente por su disposición a reflexionar sobre sus experiencias, con diversidad en género, país de origen y tiempo de migración, para así captar matices en sus relatos. Técnicas y procesamientos de la información. La recolección de datos comienza con la observación participante complementaria a las entrevistas a profundidad, permitiendo analizar no solo lo dicho, sino también lo vivido. Con 7 preguntas como: ¿cómo describirías tu proceso de adaptación desde que llegaste a Inglaterra? La segunda, ¿cuáles han sido los principales desafíos emocionales, sociales o culturales que has enfrentado en tu vida diaria desde la migración? ¿De qué manera ha cambiado tu forma de sentirte contigo mismo y con tu entorno social a raíz de la migración? ¿Puedes compartir algunas situaciones en las que hayas sentido tristeza, nostalgia o soledad relacionada con tu país de origen o tu familia? Explícanos cómo has manejado esos momentos. ¿Has experimentado cambios en tu salud emocional o física, como insomnio, ansiedad o dificultades para concentrarte desde que emigraste? ¿Cómo has buscado apoyo o ayuda en esos casos? ¿Qué aspectos de tu cultura de origen has intentado mantener o adaptar en tu vida en Inglaterra? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿De qué manera las personas a tu alrededor, como familia, amigos, escuela, comunidad, han influido en tu proceso de adaptación en la forma en que vives el duelo migratorio? El procesamiento de la información se realiza mediante categorización inductiva, codificación cromática y triangulación de datos, lo que asegura la validez y profundidad del análisis. En cuanto a la categorización, permite identificar patrones y temas recurrentes en los relatos, mientras que la triangulación fortalece la credibilidad de los hallazgos al contrastar diferentes fuentes y métodos. Finalmente, la legitimación de la información se garantiza a través del rigor metodológico, la revisión cruzada de datos y el respeto a los principios éticos de confidencialidad y consentimiento informado. Así que esta aproximación metodológica posibilita comprender el duelo migratorio como un proceso dinámico, contextual y profundamente humano, aportando insumos teóricos y prácticos para la intervención en salud mental y la promoción del bienestar adolescente en contextos migratorios.